Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que conocías desapareció. Sin ingresos, sin apoyo, sin un plan, solo deudas, silencio y miedo. Ella tenía 63 años y vivía en el oriente de la Ciudad de México, en un barrio donde sobrevivir ya era difícil incluso para los más jóvenes. Y ahora estaba completamente sola. Su esposo había fallecido. Un hombre que durante años vendió en la calle, luchando día tras día para mantener lo poco que tenían. Pero cuando él se fue, no solo dejó recuerdos, dejó deudas, dejó incertidumbre y dejó una vida que ella nunca había tenido que sostener por sí misma, porque ella nunca había trabajado. Los primeros días fueron los más duros. No era solo tristeza, era una sensación de vacío total que le oprimía el pecho desde que abría los ojos. La casa se sentía más grande, más fría, más silenciosa. Cada objeto le recordaba lo que había perdido. La silla donde él se sentaba, la taza que usaba cada mañana, el sonido que ya no estaba. Pero más allá del dolor emocional, había algo que no podía ignorar: la realidad. Las cuentas seguían llegando, recibos acumulándose sobre la mesa, deudas que no entendía completamente, pero que sabía que tenía que pagar. La comida empezaba a escasear. Había días en los que racionaba lo poco que tenía para que durara más tiempo. Y el miedo. El miedo crecía cada noche, cuando el silencio era más fuerte y los pensamientos no la dejaban descansar. Sus hijos vivían lejos. Tenían sus propias responsabilidades, sus propios problemas. La llamaban, la apoyaban como podían, pero no era suficiente. Y ella no quería convertirse en una carga. No quería depender de nadie. No después de toda una vida. Había momentos en los que simplemente se sentaba en silencio, mirando la pared, con la mente en blanco y el corazón pesado, preguntándose una y otra vez: ¿qué voy a hacer ahora? A su edad, sin experiencia laboral, sin dinero, sin contactos, sin una guía clara, el mundo parecía avanzar sin detenerse, mientras ella se sentía completamente detenida. Y entonces llegó el momento más oscuro. Ese momento en el que una persona siente que ya no hay salida, donde todo pesa más, donde incluso levantarse parece una batalla. Pero hay algo que casi nadie entiende. A veces, cuando ya no tienes nada, es cuando aparece lo único que realmente necesitas. Una tarde, mientras intentaba distraerse revisando cosas viejas, encontró una caja olvidada en un rincón. Era una caja sencilla, de esas que uno guarda por si acaso. Al abrirla, encontró utensilios de cocina, algunos desgastados por el tiempo, y varias hojas dobladas con recetas escritas a mano. Su letra. Recetas que había aprendido con los años, algunas heredadas, otras inventadas. Y de pronto los recuerdos empezaron a regresar. Recordó los días en los que cocinaba para su esposo, para sus hijos cuando eran pequeños, para vecinos que a veces le pedían que les preparara algo. Recordó los comentarios: te quedó muy rico, deberías vender esto, tienes buena mano para la cocina. Pero nunca lo tomó en serio. Para ella, eso no era un talento, era simplemente parte de su vida, hasta ese momento. Porque ese día lo vio diferente. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía experiencia en un trabajo formal, pero tenía manos, tenía conocimiento, tenía algo que podía ofrecer, algo real, y eso fue suficiente para encender una idea. Esa noche casi no durmió, no porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo en qué pensar, algo que no era preocupación, sino posibilidad. Al día siguiente tomó una decisión. No perfecta, no segura, no garantizada, pero suficiente. Revisó lo poco que tenía en su cocina. Juntó ingredientes básicos. Preparó comida sencilla, de esas que reconfortan, de esas que llenan no solo el estómago, sino también el corazón. Nada elaborado, nada costoso, solo algo honesto. Cuando terminó, se quedó unos segundos viendo lo que había hecho. Dudó, pensó en no salir, pensó en esperar otro día, pensó en 1000 excusas, pero algo dentro de ella le dijo que si no lo hacía ahora, probablemente no lo haría nunca. Así que salió.
Caminó por su colonia con una mezcla de miedo, vergüenza y determinación. Sentía que todos la miraban, aunque no fuera cierto. Sentía que no pertenecía ahí, vendiendo, intentando algo nuevo a su edad. Pero siguió caminando. Se colocó en un punto donde pasaba gente. Esperó, pasó una persona, luego otra y otra más. Nadie se detenía. El tiempo parecía hacerse eterno. El sol avanzaba. Sus pensamientos empezaban a cambiar. Tal vez esto no fue buena idea. Tal vez estoy haciendo el ridículo. Tal vez ya es muy tarde para mí. Pero no se fue, porque esta vez rendirse no era una opción. Y entonces algo pasó. Una persona se detuvo, miró la comida, preguntó el precio. Dudó unos segundos y compró. Ese momento, aunque pequeño para cualquiera más, fue enorme para ella. No era solo dinero, era validación, era esperanza, era prueba de que sí podía. A partir de ese día, nada fue mágico, nada fue fácil. Los días siguientes fueron duros, muy duros. Se levantaba temprano, incluso cuando no tenía ganas. Cocinaba con lo poco que tenía, tratando de hacerlo rendir. Salía todos los días, con la misma incertidumbre. A veces vendía todo, a veces regresaba con casi todo intacto. Hubo días en los que las ventas no alcanzaban ni para recuperar lo invertido. Días en los que el cansancio era más fuerte que la motivación. Días en los que pensó seriamente en dejarlo todo. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer que esperaba que alguien la rescatara. Ahora era alguien que estaba intentando, que estaba construyendo, que estaba luchando. Y poco a poco, sin darse cuenta, algo empezó a moverse a su favor. Las personas comenzaron a reconocerla. Algunos regresaban porque les había gustado su comida. Otros la recomendaban. Ve con la señora, cocina rico, decían. Su comida tenía algo especial. No era solo sabor, era historia, era esfuerzo, era necesidad convertida en acción, era dignidad. Y si esta historia te está tocando, si en algún momento te has sentido perdido, sin rumbo, pensando que ya es tarde para empezar, este es un buen momento para apoyar este tipo de contenido. Dale like a este video y suscríbete, porque aquí vas a encontrar más historias reales, de personas que, como ella, empezaron desde cero y lograron salir adelante, incluso cuando parecía imposible. Con el paso de las semanas, ella empezó a organizarse mejor. Aprendió qué preparar, cuánto hacer, en qué horarios vender más. Empezó a administrar mejor su dinero, a separar lo que era ganancia de lo que necesitaba reinvertir. No tenía estudios en negocios, pero tenía algo más importante: disposición para aprender. Con el tiempo logró algo que al inicio parecía imposible: estabilidad. No era riqueza, no era abundancia exagerada, pero ya no era desesperación. Poco a poco, empezó a pagar sus deudas. Tal vez no de golpe, pero sí con constancia. Cada pago era una pequeña victoria. Cada día que vendía era un paso adelante. Y más allá del dinero, algo mucho más importante empezó a sanar dentro de ella. Recuperó el control de su vida. Dejó de sentir ese miedo constante al futuro. Volvió a tener propósito. Volvió a sentirse útil. Volvió a mirarse al espejo y reconocer a alguien fuerte. A los 63 años, cuando muchos creen que ya no hay oportunidades, cuando muchos piensan que todo está definido, ella decidió empezar. Y eso cambió todo, porque esta historia no es realmente sobre comida. No es solo sobre dinero. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre entender que no necesitas tenerlo todo para empezar a construir algo. A veces lo único que necesitas es mirar hacia adentro y reconocer lo que ya tienes. Tal vez no tienes dinero. Tal vez no tienes apoyo. Tal vez sientes que el tiempo ya pasó. Pero si tienes una habilidad, una idea, una pequeña chispa de intención, entonces tienes suficiente. Porque no es la edad, no es el dinero, no es el lugar, es la decisión. Y el día que decides, aunque sea con miedo, aunque sea sin garantías, todo empieza a cambiar. Ella no tenía dinero, pero tenía algo más fuerte: la decisión de no rendirse.